Hola Karen, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz viernes, bienvenida. Sí, un tema duro. Ay, sí, un tema pues que tiene muchas aristas, es casi contradictorio, porque por un lado, pues sí, los mexicanos mostramos un gran amor por los animales, ¿no? La cifra que diste es buenísima, el INEGI lo tiene tal cual registrado, ¿no? Sí. De 100 hogares se calcula que 70 tienen mascota, la gran mayoría tiene perros. Son sí, por supuesto. más perrunos que gatunos en esta ciudad. Sí, opuesto a Rusia, que sucede todo lo contrario, pero ese será otro tema. Se calcula que hay en toda la República unos 23 millones de mascotas entre perros y gatos, que es más que la cifra de niños menores de 9 años. Wow. En toda la República hay como 18, 19 millones. Es interesante, digo, esto, ¿no? Y podríamos decir, wow, somos el país de Latinoamérica con mayor número de mascotas por habitante, qué maravilla, pero también somos el número 1 con animales en la calle. Wow. Hay una tasa de abandono que supera el 40%. ¿Qué causa? ¿Por qué es? ¿Qué causa exactamente? Sí. ¿Qué causa ese abandono? Es la gran pregunta. Sí. Hay muchísimas razones. Hay especialistas que dicen que muchísimos de los habitantes tienen la percepción de que el perro no siente ni dolor ni estrés. ¿Pero eso no se ha ido modificando en los últimos años? Digo, no lo sé. Sí, por supuesto, la conciencia ha ido creciendo. De hecho, Ciudad de México, da gusto vivir acá porque somos la ciudad número 1 amigable, digamos, con las mascotas. Aquí contamos con una ley de protección a los animales muy completa, claro, perfectible como todo, pero muy completa, que justamente ahora está cuidando a los animales del maltrato, del abandono. Son una serie de lineamientos interesantísimos que se puede visitar en internet esta ley y enterarse de qué hay. Okay. Digo, tenemos también estas extravagancias como lugares especializados para animales, bares, restaurantes. Estaba leyendo una nota de que ya alguien fabricó cerveza para que el dueño pueda beber. Supongo que sin alcohol, ¿no? Claro, es una cerveza especializada. Es que sí les gusta. ¿No han visto probar? Sí, a ellos les gusta la cerveza, a los perros. ¿Nos estás revelando algo? Bueno, claro, yo lo he visto. En internet se ve cada cosa, pero sí es muy cierto y muy importante entender de que tener una mascota no es solamente llevar un animalito a casa. Conlleva responsabilidades. Y esas mascotas también tienen sus derechos. Por supuesto. Y bueno, Ciudad de México también se ha ocupado de tener estos parques ya especializados. También hay una ley cívica para que los dueños de los animales sean responsables, recojan los heces. Eso también es un tema. Es muy importante. ¿Hay suficiente, digamos, contenedores para los desechos de los animales en la ciudad? Son pocas las colonias que han puesto estos contenedores, que están realmente bien armados. El problema es que muchos de estos contenedores se saturan con basura que no es para eso. Entonces, aquellos dueños responsables dispuestos a tirar las heces de sus animales donde se deben, no pueden hacerlo. Una pregunta, porque una de las cosas que me ha tocado leer es de que también, y se ha hecho como mucha propaganda, ¿no?, de esterilizar a los animales para que no se reproduzcan, pero finalmente, pues muchos, me incluyo, podemos decir, ay, es que pobrecitos, que tengan pues su momento de amor, ¿no? Sí, yo también me incluyo. Yo creo que todos los que tenemos mascota nos hemos hecho esa pregunta. Pero lo cierto, la triste realidad es que hay muchísimos más animales que hogares para ellos. Entonces hay que tener ese nivel de conciencia. Lo mejor que puedes hacer por los animales, si realmente los amas, es pues que no se reproduzcan a lo loco. Claro. ¿no? Y adoptarlos a los animales que ya están y no... ¿Hay, digamos, alguna cifra que pueda hablar de la estadística de adopción en la ciudad? ¿Esto también ha aumentado? ¿Hay más conciencia en las personas? Hay muchísima más conciencia. Incluso Ciudad de México puede presumir que tiene una línea telefónica que se llama Mascotatel. Wow. Qué bueno. 658-1111. Y ahí te informan si hay campañas de esterilización, campañas de vacunación. Ahora sí que no hay excusa para que no tengas en buen estado tu animal y para que no... pues cuides. O sea, quiere decir que además el gobierno está proveyendo de estas herramientas, o sea, no te va a costar toda la campaña de vacunación o no te va a costar la esterilización de tu perro. No, son campañas gratuitas que recorren las colonias y eso es fantástico. Aún así,
Es cierto que sigue habiendo un alto índice de compra impulsiva de mascotas. Sobre todo en diciembre para, ya sabes, regalarlo de Navidad. Y luego ya con el perrito en enero no saben qué hacer. Sí, porque el perro demanda más alimento, crece, y el perro no es un teléfono celular ni una pantalla que dejes de pagar y punto. Sí, ¿no? claro. Lo triste y contradictorio es que la gente que deja a los animales en la calle, muchos de ellos lo hacen confiados de que va a haber alguien más que los va a recoger, sabiendo la buena naturaleza, ¿no? Del capitalino. Pero es absurdo, por supuesto que no. Imagínate, si vas a empezar a soltar la responsabilidad que te abrume, empiezas por la mascota, después ¿qué vas a soltar? No, qué horror, porque además no es responsabilidad de nadie más que de uno, ¿no? Claro, entonces también aquellos que tengan interés en hacerse una mascota, pues hay que prever. Claro. La mascota crece y tiene necesidades, ¿no? También preguntarnos si queremos hacernos responsables de una vida que va a durar muchísimo tiempo, probablemente 10 años, mínimo. Mínimo 10 años y la vamos a ver envejecer, y cuando esté viejita también va a necesitar de nuestra atención, cuidados médicos, compañía. Además que en el caso de los perros son puro amor. Y de los gatos también. Sí, los gatos también. Sí. Yo tengo gato. Muy bien. Sí, es muchísimo más la recompensa que recibimos nosotros con la mascota que realmente esos cuidados que hay que dar por ellos. Entonces, muy bien. Eso es lo que a mí me da por pensar. Entonces, ¿tú dirías que la Ciudad de México sí está cambiando este nivel de conciencia? Sí, ¿el panorama va a mejorar? Sí, la ciudad tiene iniciativas muy interesantes, y lo bueno es que está contagiando a otros estados, a otras ciudades. Entonces, pues vamos bien, estamos por algo tenemos que empezar, ¿no? Claro, y qué bueno que seamos nosotros, ¿no? Sí, claro que Muy bien. Karen, muchísimas gracias por presentarnos este panorama que relaciona a los animales y pues a los ciudadanos de la Ciudad de México.